Bienvenidos. ¿Cuántos años tenían los personajes del Chavo cuando estaban grabando la serie? Roberto Gómez Bolaños, el creador de todo, el Chavo. En 1973, en los comienzos del Chavo, el Chavo tenía 44 años. Carlos Villagrán, que interpretó a Kiko. Allá en 1973, Kiko tenía 29 años, interpretando obviamente en partes caprichoso, molesto y envidioso, pero también muy gracioso. Uno de los personajes preferidos del Chavo, Kiko. Y en el programa del Chavo hacía como que Kiko tenía 9 años. María Antonieta de las Nieves, interpretando a la Chilindrina. En 1973 ella contó que tenía 24 años. La niña traviesa que muchos hacían reír y que era muy picarona. Ramón Valdés, conocido como Don Ramón, uno de los actores más queridos de la gente y el mejor de todo el programa. Igual yo me incluyo, es un actorazo Don Ramón. Bueno, en el primer capítulo que se emitió en el Chavo, Don Ramón tenía 49 años. Florinda Mesa, que interpretó a Doña Florinda, en 1973 tenía 24 años y podría haber sido una niña más como la Chilindrina. Pero bueno, la pusieron como un papel de una mujer mucho mayor, odiosa, enamorada del profesor Girafales, le pegaba muchas veces a Don Ramón sin sentido. Y bueno, Doña Florinda, querida por muchos y bueno, odiada por otros. Rubén Aguirres, interpretado por el profesor Girafales. El Chavo se estrenó, Rubén Aguirre tenía 39 años. El profesor enamorado de Doña Florinda y profesor de los niños de la vecindad. Edgar Vivar, interpretado por el señor Barriga, el hombre que va a cobrar las rentas y bueno, Don Ramón no le quiere pagar nunca y se enfada. Edgar Vivar tenía 25 años. Sí, parecía mucho más grande, pero bueno, le dieron el papel de interpretar a un hombre mayor. Pero sí, o de se ver cuando el señor Barriga o Edgar Vivar es joven, es cuando interpreta a Ñoño. Ahí se nota que es mucho más joven. El señor Barriga nunca se salvaba de los golpes del Chavo del 8. Tenía que ser el Chavo del 8. Angelines Fernández, interpretada por Doña Clotilde, la bruja del 71. Doña Clotilde en 1973 tenía 49 años. Los niños y lo demás de la vecina le hacían la vida imposible tratándola de bruja. Y ella se enfadaba que le dijeran eso. Horacio Gómez Bolaños, interpretado por Godínez. En 1973 tenía aproximadamente 43 años. En el Chavo, o sea en el programa, hacía como que tenía 8 años. Pero Godínez, más que todo, participó en los capítulos más nuevos del Chavo. Allá en 1980, 1981, el 82, ahí aproximadamente tenía como unos 50 años. Godínez era hermano en la vida real del Chavo del 8, o sea Roberto Gómez Bolaños. Y falleció lamentablemente en 1999. Ana Lilian de la Macorra interpretó a Patty y bueno, también participó en otros capítulos más nuevos de Chavo. Patty en 1978 aproximadamente tenía 20 años, pero ahí en el programa de Chavo hacía como que una niña de 9 años. Patty, la gran enamorada del Chavo, y la Chilindrina se ponía muy celosa. Ricardo de Pascual, interpretando al señor Calvillo. Interpretó en el capítulo de que está interesado en comprar la vecindad, que el señor Barriga la pone a la venta. Ricardo de Pascual en esa época tenía 35 años en 1976. Está enamorado de Doña Clotilde, o sea la bruja del 71, y los niños también le hacen un poco la vida imposible. Si les ha gustado este video, no olviden de suscribirse. Compartan, comenten si sabían la edad de los personajes en la vida real en el Chavo. Y nos estaremos viendo en la próxima. Chau.